¿Qué tal? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo le va, mi querido señor? Una alegría estar con usted en el programa, profesor. Igualmente, mi querido señor, y vámonos al tema, porque luego a veces nos quedamos con cosas atrás. Para mí este tema que vamos a tocar me parece trascendental. Cuando no sabes cómo expresar una verdad, acabas mintiéndola por tratar de hacerla bella. Y entonces la búsqueda de esa belleza te saca de lo que significa la verdad y empieza el ser humano a mentir, ¿sí? El hombre miente para hacer las cosas engrandecidas, el hombre miente con objetivos muy peculiares. Lo que sucede desde la historia de la humanidad, desde que el hombre se estructuró con gobiernos, sociedades y gente que tenía que obedecer, es que pareció que la mentira se convirtió en el primer recurso que los políticos tenían para crear serenidad. ¿Sí? Con su introducción, sobre todo la primera parte, me recuerda un versito de Machado. Si dices media verdad, dirán que mientes dos veces si dices la otra mitad. Pero bueno, la mentira pareciera que es consustancial a la política. La política es, en gran parte, adornar o ensombrecer la realidad. Hay mucho de mentira en la política, pero es un gran oficio. Pero es un oficio muy digno, maestro. Es sí, lo que le puede dar dignidad a un país, su política. La primera mentira de la historia del mundo fue con un objetivo político, de acuerdo con nuestra tradición judeocristiana. En el paraíso, Adán y Eva, pues el demonio es el padre de la mentira. Estoy hablando de la tradición judeocristiana, creamos en ella o no, pero ahí está escrita y así vivimos. El demonio se pone en la piel de una serpiente y les dice: coman de esta manzana que los hará tan poderosos como Dios. Y ahí van y comen de la manzana. Esa mentira tenía un objetivo político, era una disputa de poder entre el bien y el mal. Es lo que nos plantea la tradición judeocristiana. Y era la creación de un momento de cambio en los procesos de la producción que se estaban planteando y tienen que contar las cosas de una manera. Maestro, Sócrates empieza a darse cuenta de que esa estructura democrática manejada y creada por los grandes griegos, la polis, empieza a tener problemas, que no es lo mismo una verdad embellecida a través de un propósito que significa las leyes, porque la ley tiene que ser una verdad embellecida, tiene que ser muy bien contada para ser interpretada. Sócrates se da cuenta de que no es lo mismo la ley y no es lo mismo la justicia y no es lo mismo los seres humanos. ¿Con quién entra en conflicto Sócrates? Porque ellos están mintiendo, porque ellos no están diciendo las cosas, con los seres humanos que manejaban el poder. Y le dicen a él: vete. Y él dice: yo no me voy. Nadie tiene derecho a que te digan que te largues. Entonces cállate. Nadie tiene derecho a que yo me calle. ¿Qué prefirió? La cicuta. Yo me aniquilo a mí mismo, pero a mí no me quitan ni la palabra ni la tierra, que después era la tristeza de Ovidio. Esa es la primera lucha contra la mentira que yo encuentro en Sócrates, maestro. Sócrates, este gran ser humano, gran pensador que trasciende siglos y trasciende culturas, la noche anterior recibe a sus discípulos y, como gran favor, le dicen: quítese los grilletes, y le quitan los grilletes de la pierna que tenía ahí en su celda. Y dice: qué placer, solo después de haber padecido dolor se siente la sensación del bienestar. O sea, 12 horas antes de su muerte el señor estaba haciendo filosofía, estaba pensando: qué maravilla de personaje, yo me brinco muchos siglos hacia adelante porque ahora vivimos la edad de oro de la mentira, profesor. No. La edad de oro de la mentira, todos con las nuevas tecnologías, la rapidez de la información. Antes a una mentira, bueno, si acaso en el siglo XVIII, XVII, comienzo del XVIII, en algunos periódicos, comenzaban los periódicos,
pero ahora tiene una mentira usted en redes y, brum, y eso va a crecer enormemente. En las elecciones primarias de New Hampshire en Estados Unidos, recientemente, se envió un mensaje a muchos electores republicanos con la voz del presidente Joe Biden. Y era Biden incitándolos a votar y hacer tal y tal cosa. Era mentira, primera plana del Washington Post. Es decir, la mentira a través de la inteligencia artificial va a causarnos un desastre Una gran enorme. confusión. Y además de todas las mentiras de políticos de este A mí siglo me que nos gustaría han enloquecido. decirle algo sobre las redes sociales. Mire, estas benditas redes sociales que yo no le encuentro la bendición por ningún lado. En las redes sociales, para mí, que yo soy un hombre grande, ¿qué provoca? Primero, enorme confusión. La gente no tiene la más mínima idea. Por lo tanto, el ser humano entra en negación, no ve la realidad. La segunda cosa que provoca la red social, mecanismos de evasión. Son momentos de que ante la problemática aviento el chiste, aviento el meme y la gente en el placer de la carcajada pierde la esencia de la profundidad de las cosas. La tercera cosa que provoca es el proceso de aislamiento que los seres humanos tienen. No se dan cuenta que el no necesitar al otro puede ser macabro, porque la vida está en los otros. Y la cuarta cosa que provoca una red social es delirio paranoide. No vaya yo a aparecer aquí y lo que supuestamente era unir al mundo, ahora es un purgatorio que si caes en eso te despedazan la reputación, la tranquilidad. Y entonces los seres humanos traen una pistola, todos, que se llama teléfono celular. Y hay suicidios y asesinatos a diario. Así es, profesor. Mientras más comunicados, entre comillas, estamos, más aislados y más solitarios estamos. Mientras más acceso a la información parece que tenemos, más desinformados estamos. George Steiner, nunca había habido tanta información y tan poco conocimiento de las cosas. Eso lo dice el maestro Steiner. La edad de oro de la mentira. Ahora, pregunto, profesor. Ahora, maestro, yo le pregunto, ¿la mentira es necesaria en la política? La labor de un político es manipular, no mandar. Pero la mentira es necesaria. Creo que la labor de un político es conducir hacia determinados fines a través de medios. Y los medios, en mi opinión, son más importantes que los fines. Es válido mentir en política cuando así conviene al interés común. La verdad económica yo creo que es intocable. Solamente hay un hecho. Nadie puede, y nadie puede mentir en la economía, porque eso los destruye a todos. Mentir en política, yo diría que no se vale la mentira en ninguna de las formas, pero voy a un caso concreto. Hace 3 años, resulta que nos contaron de que un chinito, amaneció con ganas de desayunar murciélago y se fue al mercado de Wuhan y se desayunó una suculenta sopa de murciélago. Y nos contaron de que ese murciélago cocido le transmitió el virus del COVID. Es el desastre universal. Y creó un desastre universal. La culpa es del murciélago. A ver, ¿qué me están contando? Por Dios, cuando 2 años antes de que estallara la pandemia, inspectores del Departamento de Estado de los Estados Unidos en Beijing avisaron una y otra vez a Washington: cuidado, en Wuhan, en el laboratorio de virología, se están haciendo experimentos muy delicados con un nivel de bioseguridad 2 y se necesita un nivel de bioseguridad 4. Se están haciendo por personas que no tienen la capacidad y la experiencia y con un equipo de protección absolutamente insuficiente. Después advirtieron, 2 personas del laboratorio de Wuhan salieron gravemente enfermos y luego fallecieron. El virus del COVID, profesor,
No hay ninguna evidencia que nos los transmitió el animalito ese, el murciélago, ninguna evidencia científica. Al parecer fue creado en un laboratorio de Wuhan y se salió no por la perversidad china, sino por la falta de cuidado del laboratorio de virología de Wuhan. Ahora, decir eso es peligrosísimo. Decir esa verdad política es condenar a China a todo, por los siglos de los siglos, Exacto. o por lo menos por este y el siguiente. Ya se enojaban los españoles cuando apellidaron a la fiebre como la fiebre española. Sí. Y que pues mató a quién sabe cuántos millones de personas. ¿sí? Entonces, Y decían los españoles, ¿yo por qué? Le devuelvo la pregunta. ¿Dice usted la verdad? A riesgo de la estigmatización de China y probablemente de consecuencias militares para la humanidad. Borges, su gran ídolo, tenía una frase que decía, la censura es la madre de la metáfora, ¿sí? Cuando tú te censuras a ti mismo y sabes que no puedes decir algo porque puedes provocar un caos, tienes que encontrar una forma que no tiene que ver con valores morales de verdad o mentira, que se utiliza en los procesos sociales para tratar de disminuir las respuestas neurotizantes o ansiedades, y ese proceso se llama comunicación. La comunicación es la que tiene que ser manejada con el fin de no despertar reacciones masivas que puedan ser perjudiciales, con el fin de no afectar procesos de comercio. Cada vez es más difícil porque lo que usted quiera cambiar siempre toca un interés creado. Entonces, creo que el proceso ya es dejar de pensar que los seres humanos pueden hablar lo que sea y que hay que empezar a comunicar de manera efectiva para provocar entendimientos, porque hablar lo que sea no provoca más que respuestas de enojo, respuestas de rencor, y la comunicación tiene que provocar que una idea se convierta en algo funcional e útil para la sociedad. Ese es como el antídoto para buscar una respuesta que no afecte y que pueda ayudar a mantener la serenidad de sociedades tan grandes como las nuestras. Sí, y se han hecho mentiras hasta de cosas nimias. La mentira de que Napoleón era chaparrito. No, medía 1,68 y la media de los franceses era 1,64 en esa época. La oreja de Van Gogh. No, se cortó la oreja, profesor. Se hizo un tajo en el lóbulo. Y así hay una serie de falsedades y mentiras que son más entretenidas, que son anecdóticas, pero lo que usted plantea es de fondo. Me gustó su respuesta y la dejamos para meditar. Muy bien, maestro. Bueno, sobre todo, nada más decir que no hay mentiras piadosas. Hay cobardía de no decir las cosas. Eso es todo. Suena como a cosa de Lazarillo de Tormes, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que atrevernos a hablar. Cada vez caemos más en el silencio. Muchas gracias, mi querido maestro. Y nos veremos aquí en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga, donde conversar seguirá siendo el más alto nivel de comunicación y para las poblaciones el más alto nivel de inteligencia. Gracias, maestro. Que le vaya muy bien. Bye.